Vamos a empezar viendo un video. La idea es que usted pueda prestar atención a este video y después, ¿verdad? Tal vez allí en el chat nos puedan comentar un poquito sobre qué lograron captar de ese video. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Y así es como damos inicio a esta escuela para padres, que como ustedes pueden ver en el título, Padres Sanos, Hijos Fuertes. Y bueno, siempre se tiende a hacer, ¿verdad? Algunas escuelas para padres, que es algunas recomendaciones poderles dar a ustedes para, pues, ser, vamos a decirlo así, mejorar en su educación con sus hijos, ¿ok? Solo que creo que en esta escuela para padres nos vamos a enfocar más en usted, papá, mamá, en el encargado, el tío, el abuelito, en el responsable que está ahí. Porque queremos enfocarnos en usted, porque definitivamente si usted está bien, si usted está, como dice aquí, sano, los hijos están fuertes. Entonces por eso lo vamos a hacer un poquito de esta forma, ¿ok? Exacto. Y bueno, para empezar ya con nuestra presentación, quiero que allí escriban en el chat, ¿verdad? Que nos vayan diciendo qué fue lo que lograron captar del video que acabamos de ver, ¿ok? Allí para que escriban un poquito, no nos dejen solos. Ok, para ver un poquito los comentarios, ahí cualquier cosita, ahí están interactuando. Vean que el video, ¿verdad? Prácticamente que mostraba a un adulto y a un niño pequeño y prácticamente que el niño estaba remedando a quién, al adulto, ¿verdad? O sea, literalmente, prácticamente que en eso consistió la representación de lo que es, ¿verdad? El video. Y es muy interesante porque es parte, digamos, de lo que nosotros experimentamos en la cotidianidad. Aquí, bueno, Verónica Palavicini nos puso, somos el ejemplo que nuestros hijos siguen, es cierto. Francela Molina dice, los niños repiten las acciones de los padres, sean buenas o sean malas. Santiago Macís, bueno, el papito Santiago Macís, la mamita, es ejemplo es lo que debemos dar. Niños copiando a sus padres, nuestros hijos copian lo que hacemos, siempre, sea bueno o malo. Gustavo dice acá, que se ve la influencia de nuestros actos. Yariela menciona, ellos aprenden todo lo que nosotros hacemos. Son nuestro reflejo, por eso debemos cuidarnos de actuar bien. Paola Mora dice conductas aprendidas y Mish dice los hijos no hacen lo que les decimos, sino que toman como ejemplo lo que nos ven hacer, ¿ok? Entonces, así mismo dice, son como esponjitas. Ahí nos preguntaron, ¿verdad? Sobre dónde pueden encontrar el video, se los vamos a mandar para que ustedes lo tengan allí. Pero literalmente de que yo lo veo así, ¿verdad? Como que nuestros hijos son bien copiones, bien copiones. Y uno a veces quisiera que copiaran solo lo bueno, ¿verdad? Pero no. En su interior, pues hay un gran desafío de seleccionar, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender este papel de usted como padre, madre y también de los hijos. Claro que sí. Y con eso vamos a darle pie ya a nuestro primer módulo. El primer módulo lleva por título La trampa de la culpa, ¿ok? Y quiero que hagamos una pequeña dinámica. Los que se apunten, los que puedan, los que se sientan en confianza de poder hacer esto, le voy a pedir por favor que agarre ahí el chat. Y usted, imagínese que nadie más lo va a ver, que nadie más lo va a leer, y si lo escribe ahí es porque podríamos revisarlo, ¿verdad?
¿De qué usted como encargado, como papá, mamá, el tío, el abuelito, encargado, el responsable de alguno de nuestros estudiantes, por qué usted puede llegar a sentir culpa? ¿Qué le hace sentir culpable a usted en su rol como esa persona encargada? ¿De qué tiende a sentir culpa? Voy a poner algún ejemplo. Puede ser, y es como lo que nosotros a veces llegamos a escuchar en algunas reuniones con algunos padres. Algunas de las culpas que nosotros hemos escuchado es, bueno, yo me siento culpable porque no le dedico el tiempo que a mí me gustaría dedicarle a mi hijo o a mi hija. No tengo ese tiempo. Lo veo quizás en la mañana, ¿verdad? Te seguro te ha pasado también. Lo veo en la mañana cuando se alista, cuando está el corre, de que se pongan los zapatos, de que haga lo que tenga que hacer. Y lo dejo ahí en el colegio y listo, me tengo que ir porque tengo mucha responsabilidad. Y luego llega a lo mejor temprano, lo fue a recoger a alguien más, lo que sea, y lo veo ya casi que para darle el besito de las buenas noches. Entonces algunos padres a nosotros nos han dicho, me siento culpable por eso. Yo de verdad quisiera tener el tiempo para poder estar con él, para poder estar con ella. Siento que me estoy perdiendo todo su desarrollo. Eso es lo que algunos nos dicen. ¿Qué dicen en el chat? Sí, hay varios papitos que concuerdan con esto. Dice no pasar suficiente tiempo con él por tener que trabajar. Y así, ese es el enfoque, ¿verdad? Por no estar con ellos más tiempo. 3 papitos mencionaron lo mismo. Claro, ok. ¿verdad? Entonces, bueno, lo que estábamos mencionando es justamente esa realidad. Y puede ser que alguno a lo mejor tuviera culpa, es otra de las cosas que hemos escuchado, del castigo. No sé si a lo mejor fui muy severo, no sé si fui muy duro, muy dura con mi hijo, con mi hija. Y eso a veces genera culpa en algunos padres. Y en este primer módulo justamente nosotros nos queremos enfocar en esto, ¿ok? Porque hay una realidad de usted, ser papá, ser mamá, ser el encargado. Y hay algo que sería el ideal, como usted sueña que debería hacer o que podría hacer. Y ahí es donde nos pega la culpa a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque en el ideal yo debería tener tiempo para, ¿ok? Yo debería estar ahí. El cumpleaños, no sé, la presentación de alguna obra, cuando a lo mejor está muy triste, tiene miedo por alguna cosa, yo debería estar ahí para apoyar a mi hijo, a mi hija en este proceso. No solo tiempo para estar con él o con ella, también debería hacer ejercicio, mostrarle cómo se vive una vida sana, de estar haciendo ejercicio, comer saludable y bueno, muchísimas cosas más. Ahora, la realidad es que usted como papá, como mamá, como el encargado, no siempre va a poder estar ahí, no siempre va a poder cumplir con sus expectativas. Y si a esto le sumamos las expectativas que puede tener el suegro, la suegra, sus propios padres sobre cómo usted debería ser papá, se vuelve una carga bastante pesada, ¿ok? Y ahí es al punto donde queremos llegar en este primer módulo. No va a completar ser ese papá, esa mamá ideal, no se puede. Lo que usted sí tiene es justamente ser ese papá real. Esa persona que, como ustedes pueden ver, está cansado de una jornada de trabajo. Que hay a veces deudas que pagar. Está la mensualidad que usted tiene que cubrir, ¿verdad? Y si lo tiene en algún club de fútbol, que de música y alguna cosa, pues se cubre eso dentro de la institución o fuera también. Usted tiene que suplir esas necesidades. Y más cuando el cuidador a lo mejor está solo, es papá o mamá soltero. Entonces se vuelve dura esa carga, ¿ok? Así que, por favor, lo primero que nosotros vamos a tomar en cuenta es entender y comprender que podemos llegar a sentirnos culpables en algún momento, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado en esto porque prácticamente esa culpa puede llegar a, vamos a decir así, estropear el camino de nuestros hijos. Ese puente en donde debemos conversar, de ayudarles en su desarrollo, educarlos, esa culpa llega a bloquear directamente este camino. Y les doy un ejemplo de cómo se ve, al menos yo estoy más en el área de secundaria, y ahí se puede ver culpa de los papás. Y si usted está en primaria o en preescolar, usted seguramente tiene culpa por algún motivo. Le voy a decir cómo se ve. Algunos padres dicen, no tuve el tiempo, no tengo la energía,
no pude estar con él o en ella en esa actividad que se hizo. Entonces bajan como tal la regla, la norma, para intentar compensar. ¿Qué sería esto? Bueno, se tiene que acostar, no sé, a las 7 ya tiene que estar acostado. Entonces, como siento culpa que no estuve en la reunión o en lo que sea, bueno, no, que se quede a las 9, que se quede a lo mejor a las 10, que se quede un ratito más porque yo siento culpa. Cuando la culpa se presenta y nos bloquea, nos acaba el camino de los límites de la educación, entonces nos está afectando muchísimo más. Y quiero decirle algo que es muy interesante, que se ha encontrado en los estudios y especialmente del doctor Ed Tronick. Él menciona que dentro de las investigaciones que se han hecho de la Universidad de Harvard, él mencionaba que aquellos hijos, ¿ok?, que tienden a ser más seguros, un poco más independientes en su desarrollo, ¿verdad? A largo plazo. Resulta que no vienen de familias, de esos padres que estaban el 100% del tiempo, que estaban en cada reunión, en cada situación, en cada emergencia. No viene de ese tipo de padres. Resulta que aquellas familias que tenían hijos maduros, independientes, estaban el 70% del tiempo desconectados de lo que su hijo o hija hacía, quería, vivía, se desarrollaba. El 70%, ¿se imagina eso? Yo no sé, pero al yo escuchar que esto es una realidad para muchos padres y que incluso así los hijos pueden irse desarrollando de la mejor manera, para mí es una bocanada de alivio, ¿ok? Porque no tiene usted que ser perfecto, usted no tiene que estar en cada momento. Ojo, no termina ahí el estudio del doctor Ed. Él mencionaba que aquellas familias que desarrollaban hijos fuertes, estables, el 70% estaban desincronizados de lo que ellos vivían y sentían sus hijos. Pero el 30% del tiempo ellos se encargaban en reparar. No se está refiriendo a compensar por la culpa, no. Se está refiriendo en... Estaba cansado, yo no sé qué le pasó a mi hijo, a mi hija, y yo estoy pero exhausto. Ok, está bien. Y resulta que me hace ahí que un berrinche, está llorando, no quiere ponerse los zapatos, ya hay que salir. Y como yo estoy cansado, ya que se ponga los zapatos, yo no sé qué, y le agarro el pie, y yo no sé qué te pasa, apúrate que hay que irnos. Esos padres que generaban hijos fuertes, independientes, estables, el 30% que sí estaban ahí se encargaban de reparar la relación. Eso significa que me equivoqué, le alcé la voz a mi hijo, grité, actué de una forma que no era. Yo reconozco que estoy equivocado y reparo esa relación con mi hijo. No es ignorar lo que ha pasado. No es, vamos a decir que Angélica, que está aquí, es mi hija, ¿verdad? Entonces, esta es mi chiquita que está en... ¿Qué grado quieres estar? En tercero. En tercer grado. Está en tercer grado, mi chiquita. Y resulta que esos zapatos, yo le decía que se los pusiera, que ya nos íbamos y no estaba lista a tiempo, ¿ok? Y estoy bravo con ella. Entonces yo le digo, apúrese, y le doy que un fajazo o lo que sea, ¿ok? Yo estoy actuando de forma impulsiva por mi enojo. Si yo siento culpa, entonces viene a mi hija y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo sé que, bueno, si quieres te voy a llevar a comer, te voy a comprar un juguete. Lo que usted quiera. Exacto, lo que usted quiera para que... Yo lo que estoy haciendo no es reparando, yo estoy bajando la norma por mi culpa. Estos padres, el 30% que generaban hijos fuertes, hacían lo contrario a esto. Yo me he equivocado. Hija, yo sé. Fíjate que te alcé la voz. Te sentiste mal. Exacto, estás mal, estás llorando. Venga, hija, venga, mi amor. Y le doy un abrazo. Discúlpame, es que a veces uno anda un poquito estresado, pero te amo. Usted es importante para mí. Gracias, Somos papá. un equipo. Somos un equipo y debemos trabajar juntos. Entonces, cuento con usted para los zapatos, cuento con usted para estar a tiempo, porque vamos juntos. Ahí estoy reparando la relación. El 30% de esos hijos sanos y fuertes, estables, venían de ese 30% donde el padre podía estar, pero reparaba, formaba en ellos, como en este ejemplo, su identidad. Qué rico saber esto. Sí, ¿no? Y es importante que nosotros lo tengamos presente porque, bueno, hay toda una explicación, ¿verdad? A nivel de la neurociencia que ahorita vamos a explicar,
pero es interesante que digamos, si nosotros nos dejamos guiar por la culpa, más adelante esto nos puede pasar una factura pues bastante pesadita, ¿verdad? Y en realidad el punto es que nosotros podamos saber cómo transitar el camino de la forma, digamos, más saludable, porque podrías bajar la norma y dejar que la culpa, ¿verdad?, te domine, pero al final esto también le está haciendo un daño a nuestro hijo. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito, tenemos algo que es, bueno, el arte de la reparación, como lo decía Eduardo, ¿verdad? Que es cuando, ok, entonces el niño logra captar, ¿verdad?, que hay de alguna forma un desarrollo emocional en esa relación de papá e hijo, ¿verdad? Y entonces nosotros nos damos cuenta que tal vez el adulto se estresó. Algo que pasa muchísimo es que los papás pierden el control cuando están estudiando. Y muchos nos han dicho, yo no puedo estudiar con mi hijo porque si estudio terminamos gritándonos y perdiendo el control. Ok, yo logré identificar que allí puede haber una ruptura. Después de esto, entonces yo necesito hacer una pausa donde usted como adulto reconoce, digamos, su desregulación, que tal vez usted gritó, usted no reaccionó de la forma correcta, ¿verdad? Tal vez dijo cosas que no tenía que decir, y entonces en la reparación, algo que puede hacer el adulto es bajar a la altura del niño y entonces hablar, ¿verdad? Hablar y entonces expresarle, bueno, hijo mío, te amo, aquí estoy, y entonces discúlpame porque venía cansada y no quería gritarte y al final pues resultó así, pero quiero que sepas que reconozco que me equivoqué. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros llegamos, ¿verdad? Y como quien dice, nos hacemos, ¿verdad? Ahí los rusos, como suele mencionarse, entonces automáticamente el niño no va a tener un aprendizaje emocional, no va a tener un modelaje correcto a nivel emocional. Y eso nosotros lo vemos actualmente, digamos, no es solo enseñarle buenos valores, enseñarle a saludar, enseñarle cosas así, sino que también ocupamos darles ese modelaje emocional. Ahora, cuando nosotros vemos la culpa lo que nos dice es, lo hiciste mal, ¿verdad? Lo hiciste súper mal, y entonces automáticamente pues esto nos trae miedo, nos trae inseguridades y también nos trae esa parte que decía Eduardo de abandonar los límites, porque se activa en nuestro cerebro la corteza cingulada, que es una que está allí en el cerebro, y la ínsula, que es el centro, por así decirlo, que se encarga del dolor físico y también de la autocrítica paralizante, ¿verdad? Entonces yo me veo a mí como papá y como mamá y esto es lo que empiezo a sentir, porque hay una activación a nivel cerebral. Pero cuando yo me voy al lado de la responsabilidad, cuando yo me voy, por ejemplo, al lado de reparar, entonces ya esa culpa tiene como un color diferente, ¿verdad? Porque entonces yo llego y digo, ok, ¿qué puedo hacer hoy para poder reparar o para poder mejorar? El detalle es que a veces como papitos podemos llegar a acostumbrarnos y decir, no, es que yo ya sé que yo hablo así, o yo ya sé que yo grito así, o ellos ya saben que este es mi carácter, ¿verdad? Y nos encerramos y no queremos reparar, no queremos cambiar, y tal vez necesitamos, ¿verdad?, ser conscientes de lo importante que es ser responsables del mundo emocional en ese sentido, en todo lo que conlleva el ámbito de padres. ¿Por qué? Porque automáticamente en el cerebro se activa la corteza, ¿verdad?, prefrontal, que es la dorsolateral, que allí está, es la que se encarga de resolver, digamos, problemas y también de planificar. Entonces, cuando esta es la que se activa y no es la otra, que era la corteza cingulada anterior y la ínsula que les mencionamos, entonces automáticamente yo puedo llegar a la acción, a la reparación y a poner límites sanos. Automáticamente esa es como la transferencia, por así decirlo, que se da y que es la que aparece,
¿verdad? Y quiero mencionar algo, puede ser que cuando nosotros decimos el tema de disculparse, de hablar, etcétera, etcétera, con los hijos, usted puede estar pensando en su chiquito de preescolar, ¿ok? Usted puede estar pensando a lo mejor en que está tan chiquito que no va a entender. Y quiero matizar este tipo de información que estamos dando. No es, y no estamos diciendo, que usted vaya y le pida disculpas por todo y por nada con su hijo o su hija. Ay, es que vieras que yo estoy enojado porque estoy estresado, es que en el trabajo las cosas... No, porque eso ya no, eso es usted con su psicólogo, con su consejero, con su pareja, con su amigo, ¿ok? Eso no es con mi hijo, ¿ok? Cuando nos referimos a disculpar o reconocer algún daño, lo que está pasando, ponerle nombre y reparar, no estamos diciendo que sus hijos sean su confidente y que vaya y le cuente todo y le pida perdón por todo. No, porque eso es causar un daño también. A lo que nos estamos diciendo es, si en la casa la regla es no hay gritos y usted por estar bravo, usted sabe que alzó la voz, entonces usted reconoce el error. Uy, papá ha dicho, mamá ha dicho, en esta casa no gritamos y yo estoy gritando. Así que yo voy a bajar la voz porque en esta casa no gritamos a alguien más. Usted mi amor, usted mi amorcito, usted es especial para mí. Aquí no nos gritamos, ¿ok? Yo estoy reconociendo un error. Yo estoy reparando mi error y al mismo tiempo estoy educando. El hecho de admitir el error no significa que yo, papá o mamá, sea débil o que pueda parecer como que, sí, claro, yo me empiezo a disculpar. Se montan y después ahí van a andar detrás de mí diciendo, no necesariamente. Cuando usted es un líder en su casa, en su educación, cuando un líder reconoce que se ha equivocado en algo y repara la relación, eso es la mejor de las educaciones que podemos dar. Entonces, no estamos diciendo que usted vaya a disculparse por todo y por nada, ¿verdad? Ay, mi amorcito, perdón, es que te dolió, ¿verdad? Ay, mi amor, discúlpame. Y perdón por todo. No, eso no, ni siquiera en relación de pareja eso es bonito. Entonces, no lo haga con su hijo, con su hija, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Es solo como para matizar un poquito las cosas para podernos comprender. Sí, también creo que es importante que nosotros prestemos atención a que no solo es la relación que yo llevo, ¿verdad?, con mi hijo, es que si papá y mamá están en casa, ellos observan las reacciones y todo en ese ámbito, ¿verdad?, de en este caso, en el ámbito de pareja, o hasta ellos notan cómo usted habla, conversa, reacciona con sus amigas, ¿verdad?, con sus amigos, con sus familiares, con la abuela, con la prima, ¿verdad? O sea, ellos van a copiar todo lo que esté a su alrededor. Entonces, a veces hemos notado, ¿verdad?, que tal vez hay chicos que hacen ciertas cosas que uno dice, está muy pequeñito como para hacer eso, ¿de dónde lo está copiando? Y a veces tiene que ver, ¿verdad?, con que no prestamos atención a que literalmente unos malos ojos, ¿verdad?, o voltear la cara, o cosas así, o sea, literalmente ellos van a estar allí, copiándolo. Entonces, Edu, yo no sé si usted nos puede hablar un poquito como de lo que tiene que ver, digamos, con el estudio, digamos, que se ha hecho sobre neuronas espejo. Sí. Sobre como el Wi-Fi emocional. Vean, vamos con esto. Ya hablamos y fue el primer módulo enfocado en usted papá, usted mamá, usted cuidador, ¿ok? Cuidado con la culpa, cuidado con esos sentimientos que podríamos tener, bajar la norma y volvernos a lo mejor confidentes de los hijos. No. Cuando usted está sano, sus hijos son fuertes. Y aquí vamos con nuestro segundo módulo. Resulta que cuando el adulto, ¿verdad?, sabe gestionarse, cuando el adulto es muy bueno para identificar qué siento, por qué siento y qué hago con lo que siento, y puede generar muy buen autocontrol, entonces ese adulto sirve muchísimo para corregular a su hijo o a su hija, porque están justamente en esa etapa y ahorita lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de las neuronas espejo, la doctora Wendy Méndez de la Universidad en San Francisco, la universidad justamente hicieron un experimento y se pusieron a ver unos detalles muy interesantes que les quiero contar.
¿Qué fue lo que ellos hicieron en este experimento? Ellos, a las mamás que tenían sus chiquitos, las sacaron de la zona donde estaban ellos, las pusieron a hacer algunas tareas específicamente donde estuvieran estresadas, donde les dieran indicaciones que a lo mejor se iban a ser evaluadas, pero de una manera muy tosca, ¿verdad? Entonces, el punto era estresarlas, incomodarlas. Ese era el punto del estudio. Y luego de esto, se regresaron a estas madres con sus hijos. ¿Y cuál fue lo interesante, el descubrimiento en este caso? Resulta que las mamás, sin decirle a su hijo, estoy estresada, me siento cansada, hoy me dijeron, sin decir nada de eso, no tenían que hablar del tema. Simplemente cogieron a sus hijos y los latidos, la frecuencia cardíaca de sus hijos también fue alterándose hasta estar acorde con los latidos y frecuencia cardíaca de estrés de las mamás. ¿Ok? Prácticamente estamos hablando de una conexión ahí como si fuera internet invisible, en donde se va transmitiendo niveles que pueden ser de estrés o también niveles que pueden ser, vamos a decirlo así, de calma. ¿Ok? De estar en paz, de sentirse satisfechos. Eso se transmite con nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros estamos hablando ya de esas neuronas espejo, que es aquí donde la función de ustedes, como esos padres que son sanos, puede ayudar a construir hijos que son fuertes. Es justamente gracias a esto, y nosotros lo vemos así, es nuestro Señor Jesucristo quien permite que haya esta interacción. Porque es el adulto quien está construyendo en el más pequeño, lo está edificando, le está enseñando cómo debe ser luego un adulto, cómo debe ser alguien que se puede gestionar, autocontrolar. Entonces me parece a mí muy interesante justamente esta parte, porque somos sí responsables, incluso aunque no lo digamos. Nuestros hijos reciben esa información y la pueden reflejar. Exactamente, es bastante interesante. Digamos, queremos dar a conocer una herramienta que se llama el freno de emergencia, la herramienta PARE. ¿Okay? Y usted dirá, ¿cómo, Angélica? PARE. Pero tal vez para que usted la pueda anotar allí, la pueda aplicar en esos momentos donde usted sabe que usted lo va a necesitar, ¿verdad? Porque no estamos aquí diciendo usted tiene que ser perfecto, usted tiene que ser así, o sea, sino vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo y tener herramientas. Entonces, en esta, ¿verdad? Tenemos que entender que la P significa parar, ¿ok? La P significa parar. Literalmente es que yo voy a detenerme de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Luego, la A va a significar atiende tu cuerpo. ¿Ok? En esta, nosotros vamos a, por así decirlo, hacer un escaneo por nuestro cuerpo. Y vamos a ver si entonces tenemos así, ¿verdad? La mandíbula apretada, o si tenemos el puño, ¿verdad? O si estamos rojos, o si tenemos calor. Nosotros vamos a atender nuestro cuerpo, vamos a notar qué es lo que está pasando. En la siguiente, que sería la R, nosotros vamos a respirar profundo. ¿Ok? Vamos a oxigenar nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones. Entonces, si esa parte del cerebro no está oxigenada, nuestra reacción, nuestra respuesta, nuestra resolución no va a ser la mejor. Y después entonces podemos sentirnos mal. Y luego la E significaría, ¿verdad?, que nosotros vamos a elegir nuestra respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo hacemos al revés, ¿verdad? Elegimos nuestra respuesta, después respiramos hondo, si es que respiramos, o tal vez ni respiramos, lo normal nada más. Después llegamos y tal vez atendamos nuestro cuerpo y por último paramos. Entonces no es la idea. Por ejemplo, yo voy en esta parte de elegir mi respuesta a tomar acción, a actuar, no desde el impulso. No desde el impulso. Entonces vamos a poner un ejemplo. Resulta ser que, ya sé, en algún momento le ha pasado a todo el mundo porque es muy común.
Usted va a Maxi Pali o al chino, ¿verdad? Depende. Usted va ahí a un supermercado y resulta ser que el chiquito empieza a hacer berrinche en la fila y falta todavía para que usted pague. Y en ese momento el chiquito se revuelca porque usted no le quiere comprar un carrito que él vio allí. Entonces usted dice, qué vergüenza, porque van a pensar que yo no lo disciplino, este malcriado, ¿verdad? Qué pena, y usted está allí. ¿Qué nosotros podemos hacer ante una situación así? Tal vez, ¿verdad? Usted diga, trágame tierra y escúpeme en la casa, ¿verdad? Como dicen. Pero sabemos que esta situación en sí tenemos que enfrentarla. Entonces, en ese momento, nosotros necesitamos no actuar desde el impulso, sino actuar, ¿verdad? Desde una respuesta sana. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, voy a detenerme, ¿verdad? Voy a detenerme de conversar con la persona que está atrás o de conversar con quienes estén alrededor. Voy a parar lo que estoy haciendo. Voy en ese momento, ¿verdad? A ver qué está pasando en mi cuerpo. Uy, no, tengo mucha calor, ¿verdad? O estoy allí, llena de cólera, llena de chicha, como se dice, ¿verdad? Y entonces lo único que quiero es agarrar a ese chiquito y darle un fajazo ahí en media fila para demostrar que yo soy una mamá o un papá disciplinado. Pero en ese momento usted llega, respira profundo. Obviamente no lo vamos a hacer tal vez como tan despacio porque queremos solucionar. Y de último entonces usted va a elegir una respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, dejo las cosas a un lado y me llevo al chiquito al baño y ahí resuelvo, ¿verdad? O resulta ser que no sé, si ando acompañada, entonces le digo a la persona, hágame el favor y pague y ahorita vengo, voy a ir afuera y voy a resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez lo más natural en ese momento es simplemente reaccionar y tal vez usted le grita feo, lo insulta, tal vez le quiso dar un manotazo y se lo dio pues incorrectamente porque tal vez usted le quería dar, no sé, una nalgada y terminó dándole una cachetada o algo así. O sea, pueden pasar muchas cosas en ese momento. Y esto lo trasladamos ya a nuestra cotidianidad y a veces es un poquito difícil hacer estas pausas, pero literalmente, o sea, si nosotros tal vez tratamos de ser más conscientes de nosotros mismos, vamos entonces a poder tener mejores reacciones. Pero entendemos que en el corre cotidiano a veces esto no es fácil, pero la idea es que ustedes puedan tener esta herramienta y que ustedes lo puedan lograr. ¿Saben? Porque al final, bueno, esta herramienta PARE viene de la teoría que se le conoce como la teoría polivagal, ¿ok? Que ahí la tienen en pantalla, que es del doctor Stephen Porges, se dice, ¿verdad? Así. Espero yo que De este doctor. Y entonces él nos dice, por ejemplo, que la respiración, algo que es tan sencillo, a veces decimos, no, ¿para qué yo lo voy a hacer si eso es como tan simple, ¿verdad? Pero en realidad la respiración profunda es muy, muy importante porque activa en sí lo que es el nervio que se conoce como el nervio vago. ¿Ok? Entonces, el nervio vago resulta ser que lo que hace es que envía una señal, ¿verdad?, al corazón para entonces desacelerar el asunto y entonces poder reactivar el sistema de compromiso social, ¿verdad? Que lo que hace ese sistema es devolverle el control a esta parte de la corteza prefrontal, que como les decía es donde tomamos decisiones, donde resolvemos conflictos. Pero si no, por así decirlo, estimulamos el nervio vago, probablemente el corazón no vaya a desacelerar y al final caigamos como en el mismo ciclo en el que nosotros, digamos, no vamos a saber cómo actuar. Y ahí nos menciona, ¿verdad?, de que, por ejemplo, los berrinches, las malas conductas y todo lo que hacen es encender nuestro sistema simpático y entonces, ¿verdad?, la amígdala es la que toma el control y, por así decirlo, apaga la lógica y eso pasa de verdad, solo que nosotros no podemos ver por dentro de nuestro cerebro, pero eso es lo que explica la ciencia que ocurre. Entonces no queremos a papás que anden con la amígdala, ¿verdad?, allí
tomando el control y que apague la lógica. Pero también algo que puede pasar es el secuestro amigdalino, que tal vez Edu nos pueda comentar un poquito de en qué consiste, ¿verdad? Claro que sí. Vean, no sé si cuántos de ustedes a lo mejor recuerdan esta noticia, porque bueno, estuvo en todo lado y recientemente. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Cartago con 2 personas y un arma de fuego? Estoy seguro que puede que sí. Y puede que alguno diga, ¿qué pasó? ¿De qué están hablando? Vaya, googleelo, ya va a ver de lo que yo le estoy hablando aquí en Costa Rica, ¿ok? Si ustedes buscan, no quiero hacer publicidad aquí, pero hay páginas en Facebook donde te muestran los accidentes, lo que está pasando en la carretera en Costa Rica. Y para ninguno de nosotros es un misterio que pareciera ser que hay muchas personas que en la calle andan, pero no sé, como con esas ganas de romper algo, ¿ok? Directamente. Y sin ir muy lejos, a mí me pasa cuando yo manejo. Usted me ve aquí hablando bonito y todo lo demás, pero yo agarro el carro y por alguna razón yo quiero adelantar y quiero llegar rápido. Y ni tengo que llegar en ese momento, tengo tiempo. Pero yo quiero acelerar, yo quiero pasar. Un camión lento, ¡ay, qué pereza! Pero ahí es donde uno tiene que gestionarse, porque uno es el adulto. Entonces, usted ya sabe lo que está pasando en el país. ¿Por qué le digo yo esto? Porque ese es un perfecto ejemplo de personas, y ya maduras, personas que su cerebro ya está maduro para poder reflexionar y actuar de autocontrol. Y aún así, disparan en la calle. Aún así, saca un bate, rompe el espejo, el otro le pasa encima el carro al otro. Eso que estamos viendo es justamente ese secuestro que mencionaba Angélica, donde la amígdala está tirando alertas tan grandes que la corteza cerebral no tiene la capacidad para poder replantearse la situación, para poder frenar en lo que debe actuar o no. Simplemente reacciona. Ahora, con este ejemplo usted me está entendiendo a qué yo me estoy refiriendo. Y le digo y repito, en adultos pasa eso. Ahora, un chiquito de primaria, un chiquito de preescolar, también siente y percibe las mismas reacciones. También tiene la misma intensidad. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Y por qué no podemos juzgar a un chiquito de primaria o de preescolar como a un adulto ya de 30 años que ya le pegó a balazos al otro? Porque no podemos juzgarlo igual. Simple y sencillamente porque el cerebro de alguien de primario, de preescolar, aún está en desarrollo. Aún no está completamente todo ya estructurado y hecho para poder desarrollarlo. Está terminando todavía esa parte del desarrollo. Es más, ¿sabe usted específicamente por dónde se va terminando esa etapa del desarrollo? Por ahí de los 25 años en promedio. Entonces yo, con mis 33, yo no puedo decir que yo soy, que estoy en desarrollo en mi cerebro y yo por eso soy ahí impulsivo o grito o algo por el estilo. Yo no puedo decirlo. Pero un chiquito en preescolar o de primaria necesita que alguien le pueda ayudar a enseñar a gestionarse. Por eso las neuronas espejo que hablábamos anteriormente. Aquí es donde es muy importante y entra, pero así como anillo al dedo, el tema de la corregulación. Porque este adulto que es papá, que ya trabajó su culpa, que cuando tiene emociones en donde esa amígdala se dispara y la corteza prefrontal y pues, toda la corteza cerebral en sí no está tomando la decisión que necesita, debe parar, porque si no se va a equivocar. Entonces al parar estamos educando nuestro cerebro en la forma de actuar. Y cuando nuestros hijos chiquitos ven esa misma forma de reaccionar y escuchan en tu tono de voz, ven en tu expresión, en tu lenguaje corporal, en las palabras que usted dice y cómo hace sentir, entonces esa es la forma en la que yo debo comportarme. Y así aprendemos a amar, así aprendemos a respetar, así aprendemos el lenguaje, lo hacemos por imitación. Y para ese momento es donde usted entra a ser ese papá sano, donde ahora sí estamos construyendo hijos fuertes, ¿ok? Es por eso que estamos mencionando estos detalles ahorita. Recuerde, si le pasa a un adulto en plena carretera donde su amígdala se fue secuestrada completamente, nuestros hijos de primario, de preescolar, sienten con intensidad
pero sus cerebritos aún no están terminados como un adulto. Y aquí es donde llega usted a ser muy importante. Vieran que ayer iba de regreso a casa y entonces noté que una motocicleta, ¿verdad?, se detuvo y como que había un problema ahí con un tráiler y todo, ¿verdad? Y uno ahí acelera porque uno dice, ay no, con nada le agarran a uno, ¿verdad? Pero me llamó la atención que este hombre se subió a la moto y fue a perseguir a otra moto y literalmente llegó y pum, la derribó y empezó con el casco a, ¿verdad? Era un adulto ya, pero el otro era todavía más grande y entonces empezó con el casco a decirle, no, usted me la dañó, vea que esto, que lo otro, y más bien dañando la otra. Entonces, digamos, nosotros queremos que ustedes puedan aprender de esto porque son las pequeñas cosas las que van formando, así como con plasticina, ¿verdad?, el carácter de nuestros hijos. Y si no se hace esto ahorita, que ustedes tienen control todavía sobre ellos, cuando sean grandes, vamos a seguir repitiendo las cosas que tristemente vemos actualmente, porque es todo un mundo emocional. Queremos, digamos, mencionar alguna herramienta más, digamos, al menos en la práctica, para lo que es preescolar. Habíamos hablado sobre tal vez la acción física, de poder nosotros elegir, digamos, nuestra postura, porque obviamente papá y mamá está aquí, yo estoy aquí, entonces con amor puedo llegar y bajar, ¿verdad?, mi cuerpo, y entonces yo puedo tener un rostro neutro, ¿verdad?, pero compasivo igual. Y tenemos que entender que a veces la lógica no funciona con ellos, en algunas veces sí, porque son como más espabilados, pero a veces explicarle con palabras o así puede ser un poco más difícil. Entonces yo recomendaría que usted use imágenes, que use carteles, que usted lo ponga a ver un video o cosas así donde él pueda entender lo que usted le quiere dar a entender. Algo más visual o algo que ellos puedan palpar más, porque a veces ellos necesitan de este tipo de recursos y a veces nosotros decimos, no, o sea, piensa y entiende igual que yo, y no es así, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que su voz siempre va a ser, ay, ¿verdad?, mi chiquito, que no sé qué. No, a veces hay que jugar con la voz, a veces hay que subir el volumen, a veces hay que ser más firmes, más secos, sí, pero siempre dentro del marco saludable. Y al menos en primaria nosotros queríamos mencionar digamos, la parte de validar antes de corregir, ¿ok? Entonces en esto nosotros sabemos que a veces la frustración está y a veces esto ya se empieza como a transformar en rebeldía o allí como que, ¿verdad?, el asunto se vuelve más negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, vamos a validar, ese es el puente, ¿verdad? El puente es yo valido, ¿verdad? Ok, veo que estás muy enojado porque no pudiste jugar más, sé que fue difícil, ¿verdad?, porque a ti te gusta divertirte y todo, entonces yo estoy validando que se sienta así. No estoy minimizando, y al menos yo les digo, o sea, es súper importante validar. A veces los chiquillos me cuentan cosas y yo hago como que eso es lo más importante del mundo, ¿verdad? Porque para ellos es así en su mundo emocional. Pero después de esto, entonces nosotros vamos a llegar en el paso 2 y vamos a irnos al cerco, ¿verdad? Y en el cerco lo que nosotros vamos a hacer es poner esos límites donde vamos a decir, bueno, sí, yo sé que te sientes así, mi amor, y todo, pero la regla se mantiene, porque la regla es esta, ¿verdad? Entonces vamos a guardar el celular, entonces nosotros estamos validando antes de corregir. Lo que a veces hacemos es que corregimos y no validamos, y esto pues obviamente que al niño lo hace sentir mal. Entonces puede ser algo que los ayude también a desarrollar en ellos la empatía, y ya cuando sean grandes pues puedan tener escenarios más positivos, ¿verdad? Bueno, prácticamente llegamos ya a lo que sería el final como tal de esta escuela para padres, y quiero puntualizar 3 aspectos que usted puede ver justamente ahí en su pantalla. El primero de esos tiene que ver con justamente el tema de sustituir esa culpa. Por eso, padres sanos, ¿ok? La culpa, esa impotencia que a veces podemos sentir, eso hay que gestionarlo, eso hay que trabajarlo. Su ideal, como usted sueña ser, no vamos a llegar ahí. Es mejor trabajar con la realidad.
y enfocarnos bastante en reparar la relación, el momento, en educar con nuestros hijos. Eso es real, eso es alcanzable y eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra formación, en nuestro transitar como padres, porque esto es para toda la vida. Usted se metió en un brete que es hasta que usted se muera, ¿ok? Así que no debemos quemarnos desde ya. Vamos a ir despacio, calmado. Un paso puede ser lento, pero bien dado. En eso es lo que nos vamos nosotros a ir enfocando. Luego, nosotros nos estuvimos revisando, y Angélica nos lo comentó, esta herramienta, PARE. Esto incluso lo puede hacer tanto para usted, que es el ideal, ¿verdad? Por eso lo estamos hablando, pero también enséñelo a su hijo. Enséñelo a su hija también. Cuando hablamos de la corregulación, que es justamente el último de los pasos que estuvimos revisando, no estamos diciendo que usted al momento de hablar, al momento de ayudarle a entender, al escuchar tu tono de voz, al usted mostrarle cómo respiramos cuando estamos estresados, cuando estamos molestos. No es que el berrinche en ese momento, el llanto, la desesperación en ese momento no se va a detener ya. De hecho, la emoción debe seguir su curso. Y hay un punto en donde viene, hay un pico y luego eso se va reduciendo. Entonces la emoción va a seguir. Esa debe fluir. Usted se va a enfocar en la construcción de su hijo, en ese desarrollo. Hay algunos padres que al momento de corregir, de castigar, de regañar, atacan la identidad de su hijo. Y quiero que usted tenga mucho cuidado. Si su hijo está en primario, en preescolar, no importa. Va a corregir, hágalo. Va a poner un límite, cúmplalo, y preferiblemente que no sea por culpa. Ponga el límite, ponga la regla, castigue lo que haya que castigarse, pero jamás ataque la identidad de su hijo. Voy a darle un ejemplo para poderme dar a entender. Vamos a decir que yo tengo un chiquito, ¿ok? No sé, primer grado, por ahí. Y resulta que le he pedido que después que juegue, que recoja sus juguetes. Mínimo. Obviamente yo tengo que estar detrás observando que se vaya haciendo. Pero no lo hace y le cuesta. Y yo empiezo, ay, es que no entiendo cómo puede ser tan desordenado. ¿Ok? Yo me estoy quejando de esto, sí, pero le dije que él es un desordenado. Digamos que está ahora en 6º grado y no limpia su cuarto. ¿Ok? ¡Qué barbaridad! Cómo cuesta y mete y guarda un montón de cosas en donde no tiene que hacer. Y yo vuelvo, es que sí que eso es un desorden, un cochino. Uy, no. Yo le estoy diciendo lo que es. Aquello que quiero evitar, se lo estoy remarcando. No podemos nosotros destruir su identidad. Hay que construirla. Y esto no significa que no me voy a molestar en algún punto, que no lo voy a castigar en el momento que toque. No. Lo que voy a hacer es trabajar su identidad. Está en 6º, está en 5º grado y puede ser este su último año. Entonces yo voy a construirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Así de simple. Palabras que puedo utilizar. Ejemplo, usted adecúelo como usted quiera. Así. Siempre ha sido muy ordenado. Y yo considero que tengo un hijo que es limpio. Pero ese cuarto no me lo está diciendo. Ese cuarto no representa el hijo limpio y ordenado que yo tengo. Entonces necesito que te pongas a recoger todo esto, todos los zapatos al closet. Primera orden. Todos los ¡pum! Al closet. Muy bien. Este cuarto ya va representando lo que tú eres para mí. Tú eres un hombre limpio, una señorita ordenada. Ahora, la cama. Tenemos que ordenar esa cama. El cubrecama ya, las almohadas, vaya. ¡Prum! Lo cumplió. Excelente. Ya esto está un 50% reflejándote el hijo que eres para mí. Ahora los juguetes, la laptop, lo que sea. Yo estoy construyendo su identidad. Y estoy corrigiendo y le estoy dando la orden. Y debe cumplirla. Si no la cumple hay consecuencias, obviamente. Pero estoy cuidando y construyendo su identidad, lo que él va a pensar y cree que yo considero que él es. De esa forma nosotros entonces gestionamos nuestra culpa, construimos su identidad, ayudo a corregularlo a él o a ella en esta etapa del desarrollo. Eso es lo que estamos buscando, porque cuando los padres están sanos, los hijos son increíblemente fuertes. Y ahí es donde usted es el faro en esa tormenta. Porque la tormenta interna de ellos puede tener muchas palabras y emociones,
pero necesita un faro que en medio de esa oscuridad puede estar ahí resplandeciendo, y eso es usted. Así es, y bueno, queremos compartirles el versículo de Filipenses 3, versículo 13 y 14, que dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces la invitación es a que usted prosiga la meta, que usted siga esforzándose, tal vez han habido errores y todo, pero tenemos la oportunidad de continuar y olvidar lo que está atrás. A veces también es importante revisar un poquito cómo fuimos criados nosotros, ¿verdad? Porque eso a veces influye mucho en cómo estamos criando a nuestros hijos, y a veces hay cositas que mejorar. Y bueno, en este espacio les agradecemos definitivamente la atención. Esperamos que pues podamos trabajar en conjunto para entonces lograr que en los hogares hayan papitos sanos, ¿verdad? Y entonces en el entorno escolar vamos a tener a niños fuertes, y en el futuro a adultos, ¿verdad? También sanos y fuertes. Y queremos hacerles una invitación a que ustedes también puedan empaparse un poquito de lo que se ha estado subiendo en el canal de YouTube del Centro Educativo Adventista. Allí tenemos una nueva serie que se titula Volviendo al Altar Familiar. Allí ustedes lo pueden escuchar, hay herramientas, hay reflexiones que ustedes pueden seguir, y entonces así también trabajamos esta parte espiritual que pues es importante. Así que los invitamos a seguir, y allí también vamos a estar mandando por Woodit los enlaces y link para entonces que lo puedan ver directamente. Y les invitamos a que entonces puedan cerrar sus ojitos ahí donde están y podamos orar. Antes de la oración, por favor, escríbanos qué tema le gustaría que nosotros tratemos. Ajá. Queremos hablar de las cosas que ustedes necesitan, aquello que para usted es importante en su familia, en su vida diaria. Queremos aportar desde aquí a esa realidad. Así que escríbanos. Me gustaría que hablaran sobre tal cosa, ¿qué sobre tal? Una pregunta, hágala, y nosotros podemos luego abordarlas. Entonces vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos las gracias, Padre, porque aunque seamos grandes, aunque ya estemos adultos, usted siempre se interesa por nuestra educación. En este caso estamos hablando un poquito de la parte de los padres, Señor, y queremos pedirte para que los guíes a cada uno de ellos en sus diferentes contextos, que lo que hemos visto hoy pueda ser una realidad en nuestras vidas, nos ayudes a ponerlo en práctica. Sabemos que a veces es difícil, Señor, pero con tu ayuda lo podemos hacer. Quita de los corazones cualquier culpa, Señor, y ayúdanos a sustituirla por responsabilidad. Y ayúdanos, Señor, a ser los padres que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Chao.